aquí, quizá era también algo que ellos experimentaron y muchos lo dejaron. Y el anhelo de Dios es que tú recibas todo lo que tú necesitas como joven, como señorita, que puedas tener toda la bendición de Dios. Y Dios quiere que tú te levantes en esta generación como un joven, como una señorita, que de verdad pueda valorar lo que Dios quiere para ti. Porque no solamente se trata de venir y escuchar, sino el final, lo que Dios realmente quiere verte a ti. Porque la carrera cristiana, la vida cristiana, no solamente es de los que inician, sino de los que están avanzando y llegan hasta el final. Y esto es algo, muchachos, que cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y el día de hoy, quisiera que vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Vamos a iniciar con ese pasaje y luego vamos a ir al tema del día de hoy, porque creo que es importante para todos los que estamos aquí. Jóvenes, Dios nos ha traído para formar nuestro carácter, para mostrarte el carácter que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que en esta vida cristiana vas a necesitar? Si estás aquí y anhelas buscar a Cristo, necesitas saber qué es lo que Dios espera de ti. Y allí en Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? ¿Y qué más? Vamos a repetirlo todos, pero fuerte, muchachos. Como que hayan desayunado y fuerte lo vamos a decir. Ok, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, y los violentos arrebatan. Fíjate que Jesús estaba hablando algo muy importante. Desde los días del Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia. Y le decía a la gente, y los violentos lo arrebatan. La palabra violentos significa, en un contexto original, significa personas valientes, con un carácter valiente, dispuesto, arrebatado. Pero no solamente eso, sino para mantenerse en ese camino vas a necesitar también lo mismo. Porque hay jóvenes que en un inicio dicen, yo fui a un retiro y entendí lo que Dios quiere y quiero buscarlo. Pero con el paso de los días y de las semanas, ese fervor va bajando y entonces empiezan nuevamente a dejar y nuevamente volver a sus mismas cosas que antes hacían. El anhelo de Cristo es que tú salgas de este retiro y cuando regreses a tu lugar de origen, tú puedas permanecer en la misma actitud y puedas caminar todos los días, no solamente un día, sino todos los días, porque Dios tiene un propósito para ti. Jóvenes, Dios tiene un propósito para ti. Dios te trajo con un propósito, porque tiene un propósito eterno para ti. Y es importante que tú lo entiendas, que arrebates lo que Dios está pidiendo que tú arrebates, que seas valiente, que tomes decisiones, que en verdad si estás mal, reconozcas que estás mal, entiendas que estás mal, porque el valiente no es solamente el que se junta, a ver, ¿qué me dices? ¿Qué me ves? Y empiezas a estar allá de peleonero, o de repente están allá los jóvenes, ¿qué me está viendo? Seguro está hablando de mí, y ahora sí te pones valiente. Pero cuando se trata de buscar a Cristo, cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios te dice, tú eres el que está mal, tú entiendes que estás mal. Y por ejemplo dice, si estás ahí, levanta tu mano está hasta atrás. Eso no es el carácter valiente. El carácter valiente es aquel que dice, entiendo que estoy mal y voy a tomar la decisión correcta y voy a caminar, voy a arrebatar lo que me está pidiendo Dios que yo arrebate, que es el reino. ¿Qué es el reino, muchachos? No solamente se trata de iniciar, se trata de continuar en la misma actitud. Lo que Dios hizo ayer en la mañana, ayer en la noche. Y que de alguna manera Dios habló a tu corazón. Tanto si estuviste en el área de atrás o estuviste de esta área, Dios habló a tu corazón. Y es inevitable que no tomes una decisión. Y que te quedes en la misma actitud. Digas, voy a ver la siguiente enseñanza. Jóvenes, el día de ayer Dios estuvo con nosotros, hablándonos a nuestro corazón y a su corazón,
para que tomara una decisión tan clara como el agua, la enseñanza de ayer. ¿Sí? Que quizá algunos dijeron, yo sí quiero, pero quizá otros dijeron, no, Dios anhela de ti un carácter valiente, firme, fiel. Jóvenes valientes y fieles. Dios busca jóvenes valientes y fieles. Ese es el tema del día de hoy. Jóvenes valientes y fieles. Porque podrás ver, oh, este hizo grandes hazañas. Pero la fidelidad es otra cosa. Y lo vamos a mirar, vamos a ir entendiendo a un joven de inicio que llegó a tener muchas situaciones. Quizá tú te vas a identificar con este joven. Muchos de los que están aquí también se van a identificar en ciertas áreas de lo que vamos a ir hablando. Pero que el día de hoy pueda ser valiente. Puede decir, Señor, yo no tengo nada que ocultar de esa área. Señor, me arrepiento. O Señor, me consagro. Y una cosa decido, serte fiel de a partir de ahora, Señor. Este retiro me trajiste, Señor, para enseñarme que no solamente ser valiente, sino también ser fiel. Y vamos, por favor, a mirar en el libro de Génesis, por favor. Cuando queremos conocer lo que Dios quiere, muchas ocasiones Dios nos lo muestra desde un inicio. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera? Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y antes de que aparezca en la pantalla, quiero explicarte algo. En los tiempos pasados, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de José, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de Jacob, y antes de que llegara la ley de Moisés, Dios, cuando mostraba un sueño a alguna persona, es como si Dios estuviera dándole esa palabra a esa persona. Antes de que llegara, nosotros ahora tenemos, dice Pedro, la palabra más fiel y segura. Tenemos la revelación de Dios. En aquel tiempo no había Biblia. Simplemente Dios se acercaba al hombre y en revelación de sueños le daba a entender su propósito, le daba a comprender lo que iba a hacer Dios con tal persona. ¿Sí me explico? Dios hablaba a través del sueño y era considerado esa palabra como palabra verdadera de Dios, porque el cumplimiento de lo que Dios mostró es verdadero. Y entonces, quiero mostrarte que en el libro de Génesis, Dios toma, de verdad, el cuidado de escribir más de 10 capítulos con respecto a la vida de José. Imagínate. 10 capítulos para hablar de lo que pasó, de lo que hizo, de cómo le fue. Y Dios lo va narrando y va detallando sus vivencias, las cosas que ocurrieron. Y te darás cuenta que en esos 10 capítulos Dios quiere mostrarnos algo el día de hoy. A todos los que estamos aquí. No solamente seas de una decisión nada más, decir, yo quiero, sino lo que anhela Dios de ti es que seas fiel. Fiel. Y para eso vamos, por favor, al 37:1, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Mira bien los años de Jacob, de José, perdón. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17 años. ¿Y qué hacía este joven? Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, ¿sí? E informaba José a su padre, ¿qué cosa? Lo consideraban el chismoso, lo consideraban ya vino, háblate porque ya llegó mi hermanito, ya se acabó la fiesta, ya vámonos. El aguafiestas. El que te asomas y la sonrisa que tenían todos se quitó. Y a muchos muchachos, solamente de inicio, muchos saben cómo se siente cuando, sabes que cuando llegas, papá, a ver hijo, ven para acá, ¿cómo le fue? Papá, mi hermano mayor hizo esto. No, yo la vi a ella haciendo esto, mira,
Fui a la reunión y yo lo vi que, mira, solamente estamos tomando fotos, solamente estaba comiendo y se apartaba. Y empiezan a hablar. Ese jovencito, no lo tienen allá como que el malo, ¿no? José, ¿sí? Si tenía algo desde que inicia, desde que nace, ¿sí? Es que se acercaba a su padre y podía hablar con su padre. Podía hablar con su papá. Jóvenes, esto es sumamente importante, porque quizás no muchos, o los que tienen padres, se acercan con sus padres a hablar. Quizás no como en el caso de José que hablaba, quizás no tiene más hermanos, eres hijo único, o hay otros ahí, pero qué importante es la figura de un padre. Y José se acercaba a su padre a hablar. Quizás tú dirías, no, a mí me tocó una vida, mi padre no estuvo, mi padre nos abandonó, mi padre es un borracho o mi padre no nos atiende. Quizás ese sea tu caso. Vamos a ir viendo qué ocurre en la vida de este joven. ¿Para qué? Para que con la ayuda de Dios tú puedas ver que el ser valiente, ¿sí? Que el ser valiente es un carácter de vida, ¿sí? Y también vamos a entender que José era hijo de Jacob, alguien que en la cual Dios también se le apareció. Pero de aquí hasta los 17 años no había tenido una relación con Dios directa, hasta que Dios viene y le habla a su corazón. Como quizá puede ser que estás el día de hoy aquí. Eres hijo quizás de algún hermano, de alguna hermana, de algún pastor, de alguien que sirve, alguien que ayuda. Y quizás hasta el día de hoy no ha venido esa palabra, no se te ha revelado a tu corazón. No has entendido lo que Dios anhela para ti, porque la salvación no es familiar, la salvación es personal. Dios anhela tener una relación contigo. Este joven dice que era de 17 años, ¿sí? Y el versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José lo amaba mucho porque él era hijo de su esposa, ¿sí? Y lo tuvo y de verdad amaba porque amaba mucho a su esposa. Y cuando dio a luz a ese hijo, lo amaba, tenía varios hijos, pero este José era tan especial, lo amaba, lo quería mucho. Es más, ¿sí? Dice la escritura que le hizo una túnica de diversos colores. Imagínate nada más, era el que hablaba, era el que se acercaba, era el aguafiestas. Y además de eso, su papá le hace una túnica de colores y se lo pone nada más a él. ¿Qué crees que pasó con los demás? ¿Cómo se sintieron los demás? ¿Cómo? ¿Celos? ¿Envidia? ¿Rencor hacia él? Porque su papá lo atendía y le dio eso. Muchachos, esto también nos enseña algo. Puede ser que alguien en tu familia es tratado con más atención que a ti. Y quizá eso lo has guardado durante muchos años. Ese rencor contra tu hermano, contra tu hermana, contra alguien en específico. Y déjame decirte esto, que el error de muchos padres es decir, bueno, este es mi hijo consentido y los otros dicen, entonces yo no soy consentida. No, muchachos. Déjame decirte algo. El día de hoy, tú eres especial. Si nadie te ha dicho que eres especial, tú eres valiosísimo. Eres muy valioso. Porque para Dios, cada uno de los que están aquí es sumamente importante. Y entonces vamos al versículo 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, ¿qué le hicieron? Le aborrecían y no podían hablarle. Se molestaban con él, lo regañaban, lo ponían a un lado. El versículo 5, ahí viene lo importante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. ¿Y te acuerdas que te dije que en aquellos tiempos el que tenía un sueño donde Dios le mostraba algo, es como si Dios hablara a esa persona? Y cuando se lo cuenta a sus hermanos, ¿qué crees que lo recibieron bien? No lo recibieron bien. Muchachos, esto también así, cuando empieces a buscar a Dios, no vas a caer bien a los demás. Te van a aborrecer por la palabra que ya recibiste, la palabra que Dios te dio. Si Dios te mandó una palabra, entendiste la invitación, Dios habló a tu corazón, despertó tu razón, dijiste, Dios, esto es palabra para mí.
Esa palabra que fue depositada en ti, tienes que valorarla y tienes que defenderla valientemente, porque va a traer problemas, va a traer dificultades. Mira lo que ocurrió. Dice, y se lo contó a sus hermanos, ¿sí? Y ellos se enojaron, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿sí? Versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerles más. El 6, y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. ¿Qué dice? A causa de sus sueños. Wow. Todavía recibe esto. Él lo recibe y va y se lo comparte a sus hermanos, pensando de que ellos iban a entender. Dios me reveló, Dios me habló. Muchachos, en este retiro Dios está hablando a cada corazón, tanto de los que están convertidos como los que no están. Y vas a salir con una palabra, vas a regresar otra vez. Y esa palabra que está en ti, lo que Dios te ha enseñado, va a empezar a generar conflicto en los demás, porque ya no les parece la manera como tú vives, la manera como te comportas, la manera como renuncias a ciertas cosas. ¿Qué más dice la Escritura? No todo terminó allá, versículo 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué le hizo su padre? ¿Qué le hizo, muchachos? En palabras mexicanas, lo regañó, hermano. Lo regañó. ¿Te ha pasado? Llegas, papá, mira, este logro que ya hice, fíjate que me fue bien. Siempre vienes con estos tipos de cosas. ¿Cómo terminas? Llegas emocionado a contarle a tu papá que ya aprendiste algo nuevo y llegas, ¿y dónde lo aprendiste? Seguramente en el celular. Ahí te la pasas. Y de repente, muchos tienen el corazón lastimado porque quisieron hablar algo y sus mismos padres los reprendieron o no les hacen caso. Oye, necesito esto. Siempre es lo mismo contigo. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a...? Y empiezan a decirle un montón, en vez de sentarse a ver qué te pasó. ¿Sí me explico, muchachos? Lo mismo aplica para las muchachas como para los muchachos. Hay ocasiones donde quizá lo que has recibido puede ser que digas, Dios, yo quiero hacer las cosas bien. Llegas y se lo platicas a tu papá y dices, no. Aquí no me vas a venir a hacer las cosas. Y esto, muchachos, ocurrió en la vida de José. Pero cuando Dios habla al corazón del hombre, haya uno, haya dos, haya 100 o haya 1000 que lo reciban, y si nadie lo recibe, es la persona que ha recibido la palabra, es el que permanece fiel a esa palabra. Si nadie más quiere escuchar lo que tú has escuchado o entendido, tú permanece fiel. Da el testimonio necesario y correcto para agradar a Dios y honrarle a Dios. No te quedes así. No te quedes así. La historia de José son 10 capítulos. Vamos a ver uno por uno, ¿no? Van a decir, no, que ahora termina el hermano, ¿no? Vamos a mirar ciertas cosas que son importantes para efectos de nuestra enseñanza del día de hoy. Jóvenes, valientes y fieles. Cuando Dios habla al corazón de una persona, porque esta persona ha estado dispuesta a recibir esa palabra, a entender que esa palabra no es para el que está al lado, no es para el que está al frente, no es para el que está atrás, sino que Dios es para mí. Esa palabra es para mí y yo la quiero entender y recibir para mí, porque tú me estás hablando a mí. Y si tú lo comprendiste, si Dios te habló lo que tienes que hacer, haz lo que Dios te mostró, porque Dios te lo mostró a ti. No esperes que quizá 10 estén de acuerdo contigo. Si Dios te lo habló, Dios te mostró algo a ti, haz lo que Dios te ha pedido que tú hagas. No esperes que todos estén de acuerdo con lo que Dios te ha dicho a ti. Quizá no hay más.
Quizás solamente seas tú. Pero una cosa quiero decirte el día de hoy. Si en verdad has entendido lo que Dios quiere para ti, cuídalo, valóralo y que Dios cumpla ese propósito en ti. Vemos en ese inicio la revelación que tuvo José, lo que Dios hizo y trajo a la mente en el sueño de José, de que un día, ¿sí?, él veía esos manojos de trigo y se inclinaban hacia el de él. Luego vio que las estrellas y su papá y su mamá, que representaban la estrella y la luna, se inclinaban también a él. Y él decía, no, espérate, ¿qué es lo que te está mostrando Dios? Que nosotros vamos a inclinarnos a ti, que nosotros vamos a venir a rogarte a ti. No, olvídalo, olvídalo. Eso trajo coraje hacia José, porque sus hermanos dijeron, que no solamente te trata bien nuestro papá, no solamente te da lo mejor a ti tu papá, aparte, recibes eso. Lo aborrecieron. Lo aborrecieron. Pero ¿qué dice la Escritura? Que un día, no lo vamos a leer línea por línea, te lo voy a explicar. En tu casa vas a leer desde este capítulo hasta el final y te das cuenta lo que ocurrió. Al final vamos a ver lo que ocurre en el libro de Éxodo. Pero una cosa ocurre. Después que recibe José esto, su papá le dice, hijo, tus hermanos están en cierto lugar, están allá apacentando las ovejas, están en Siquén. Ve por ellos, ¿verdad? Ve a ver cómo están, si están bien y danos noticias. Entonces, este joven toma consigo lo que su padre le da y va a buscar a sus hermanos. Y cuando llegan a ese lugar, sus hermanos ya se habían ido a otro lugar. Y entonces estaban buscándolos porque era fiel. Jacob sabía que José era fiel y que iba a encontrar a sus hermanos y que iba a regresar a su padre con noticias de sus hermanos. Y no podía decir, no los encontré, ya me voy. Él dijo, no, mi padre me encargó a mí que yo encontrara a mis hermanos y yo regresara con una noticia. ¿Qué dice las Escrituras después? Dice que sus hermanos estaban allá, se fueron, vieron que estaba de aquí para allá buscando a sus hermanos y alguien le dice, ¿a quién buscas? Y le dice, mira, busco a mis hermanos, esta es la descripción. Y le dice, mira, no están aquí, se fueron a Dotán, se fueron en otro lugar. Y entonces la agarra para irse allá. Llegando cerca de allá, sus 11 hermanos, ¿cómo lo tenían a él? Que lo aborrecían. Cuando vieron que se acercaba José, dijeron, ¡ay, viene el soñador! Y alguien dijo, vamos a deshacernos de él. Vamos a quitarnos esto, ya no lo soportamos. Y dijeron una cosa, vamos a deshacernos de él. ¿Sabes? Esto es algo, en verdad, bien terrible, porque sus propios hermanos intentaron matarlo. Dijeron, matémosle, vamos a matarlo. ¿Qué caso tiene? De verdad, fíjate cómo el pecado en el corazón de las personas se va aumentando. Primero lo aborrecían. ¿Y ahora qué había más en su corazón? Quería matarlo. Muchachos, el pecado así va creciendo en el corazón de la persona. Va comenzando con uno, y luego otro, y luego otro. Primero es que hubo un celo para con tu hermano, para con tu hermana, y eso ya empieza algo más. Y empiezas a aborrecerle, a hablar mal de él, y después puede brotar algo más. Tú dirás, no, yo nunca lo voy a hacer. Mira lo que ocurrió con esos jóvenes. Mira lo que pasó. Y entonces dice la Escritura que lo agarran, y entonces le dicen, vamos a matarlo. Y uno de sus hermanos le dice, no, vamos a meterlo en esta cisterna para que se muera. No lo matemos nosotros, que allá se muera. Y lo agarran, muchachos, y lo meten. Piensa en esto. Dios le había dado una palabra a José. José, tú vas a ser una persona importante. Yo voy a hacer algo en ti. Mantente fiel a lo que te voy a decir. Mantente en la dirección correcta, en el camino correcto. No te desvíes ni a una, ni a derecha, ni a izquierda. Mantente en este camino. Sé fiel. Tú dirás, cuando lo agarran y lo meten allá, piensa en José, que se dijo, yo voy a morir. Y lo que Dios me mostró quizá no era verdad. ¿Sí? Puede haber venido ciertas dudas en su mente. Sin embargo, él sabía que Dios es fiel.
Él sabía que Dios cumple su promesa, que cumple sus palabras. Y entonces, ¿qué ocurre? Entrando en eso, pensando que si lo van a matar o no lo van a matar, llega un grupo de personas que compraban esclavos y transitaban y llevaban mercancía a Egipto. Y le dicen sus hermanos, uno de sus hermanos, no le demos muerte. Vamos a mandarlo lejos de aquí, donde ya no lo podamos ver otra vez. Vamos a vender a José. Piensen esto, muchachos. Estaba con familia, estaba con sus hermanos, estaba su padre, estaba con todos los demás. Y sabes, este joven fue vendido a un grupo de personas que comercializaban esclavos. ¿Y sabes qué? Este joven, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años? 17 años. Piensa. Hijo, amaba a su papá, quería a sus hermanos, estaba en familia. ¿Sabes qué bendición cuando estás en familia? ¿Qué bendición es estar con familia? Muchos jóvenes se levantan, mami, ¿qué hay para comer? ¿No? Algunos de las muchachas se levantan, mami, ¿qué hiciste? Y mamá le dice, bueno, pues aquí hay esto. Sí, está bien, te sientas, te traen tu platito, comes. ¡Qué bendición! Porque tu mamá te quiere, tu mamá te ama. Papá, ¿sabes qué? Necesito salir y mira, voy aquí a tal lugar. Hijo, mira, toma esto para el camino, para que te compres algo. ¡Qué bendición! Tienes un padre que ora por ti, una madre que ora por ti. ¡Qué bendición! Y sabes, este joven lo vendieron y lo quitaron de su tierra, lo desprendieron. ¿Entiendes esta imagen? Lo desprendieron de la casa de su padre y lo mandaron lejos, solo. ¿Entiendes qué es esto? Hay muchos que están aquí que entienden que estar lejos y solo. Lejos y solo. Y uno dirá, wow, ojalá me fuera lejos y tuviera yo la libertad para hacer muchas cosas. Uno está pensando en esto. Déjame decirte algo. Alguien que ama a papá o mamá, ¿sabes qué duro es desprenderte de ellos? Cuando yo, hace pocos años, no muchos, estudiaba, tenía más o menos la edad de, un poquito menos, como 15 años. Yo vivía en mi casa con mis papás, con mis hermanos, y de repente tenía que estudiar, y vino el director, le dijo, no dejes que estudie aquí, mándalo a Valladolid. Una cosita así, bueno, crecí un poquito, más chiquitito, que los que estaban en Valladolid eran ya grandotes, y los veía, casi les alzaba para mirarlos, ¿no? Y de verdad, sin conocer la ciudad, fui a esa ciudad. Y después me dijo mi papá, te tienes que quedar allí, porque no te puedo costear tu pasaje en aquel tiempo para que viajes todos los días. Y bueno, dije, pues voy a ir a alguna casa con algún familiar. Llego con el familiar y me dice, sí, aquí tenemos un lugar para que estés, pero en la otra casa. Y me llevaron en una colonia apartada de Valladolid, para los que conocen Valladolid, ahí en Candelaria, casi por hay un pueblito, no me acuerdo ahorita el nombre, que visita el hermano Mateo, no me acuerdo el nombre, pero no, hay otro, Popolá, hay camino que iba a Popolá, y sabes, allá, solito. Ahora sí, sentarme por las noches y llorar. Pues extraño a mis papás, extraño a mi mamá, estar allá. Y de repente, sin nadie que conversar, no había ni animalitos para que conversara, no había nada. ¿Sabes? Es doloroso. Pero piensa yo fui porque quería estudiar, pero piensa José, él no quería ir. Él no quería apartarse de su casa, de su familia. Muchachos, esto es algo sumamente importante. Muchos quisieran salirse e irse de casa cuando este joven quería quedarse en casa. Quería estar con papá, quería estar en familia, valoraba la familia. Y fue arrebatado de allá. Muchachos, muchos
Dirán, pues este muchacho lo mandaron lejos y qué bonito, allá fue a disfrutar. No, porque él recibió una palabra, él entendió que Dios lo habló. Y Dios busca hombres fieles, no solamente valientes, también fieles. Fieles que medio de lejos o de cerca seas fiel. Que estés en casa o estés fuera, pero que seas fiel. Que te mantengas en el mismo camino, que te mantengas en el mismo sentir. No solamente una reunión. ¿Qué ocurre? Lo venden, lo llevan lejos, para que no se cumpla lo que soñó. Pero déjame decirte una cosa, lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido, te lo va a cumplir. ¿Sí? Si Dios te trajo, ¿sí?, y Dios quiere salvarte, déjame decirte una cosa, Dios va a cumplir su propósito. Y gloria a Dios, el día de ayer, yo sé que muchos de los que están aquí decidieron una cosa, quiero seguirte, Señor. Ya lo entendí, ya no quiero tener ese corazón de bestia. Le pediste a Dios, Dios empieza a cumplir ese propósito en ti, pero lo va a seguir haciendo y lo va a cumplir. Mira lo que ocurre, lo venden y lo llevan lejos. Allá en el 39, ¿sí?, viene la revelación, en el capítulo anterior que te expliqué, y ahora viene el proceso que Dios quería para que José se mantuviera fiel. Lo iba a pasar por las pruebas, lo iba a pasar por las dificultades. El versículo 39, llevado pues José a Egipto, ¿sí?, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué dice? Lo compró y los ismaelitas, de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos siga ayudando. Padre, pedimos de tu ayuda, Señor. Tú sabes que el calor, Señor, puede ser un factor que impida que algunos muchachos puedan concentrarse. Pero yo te pido una cosa, ayúdanos el día de hoy, Señor. Que tu poder venga sobre ellos y puedan mantenerse despiertos, atentos, porque tú les vas a hablar una palabra a su corazón hoy, Señor. Que puedan decir, Señor, así lo hiciste en José, hazlo en mí. Que puedan estar atentos y recibir lo que tú quieres para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén. José fue vendido a Potifar, ¿sí? Fue vendido a un hombre que era oficial de Faraón, era un hombre importante, era el que estaba a cargo de la cárcel, y entonces Potifar compra a José. Viene un proceso, ¿sí? Lo que Dios va a hacer contigo, te va a llevar y te va a llevar hasta que cumpla su propósito. Puede ser que dijiste, bueno, es que yo soy de Mérida, y si Dios quiere cumplir tu propósito, que sea, te puede llevar hasta el otro lado, hasta el otro extremo de la república, te puede llevar hasta Baja California, y allí Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero lo que Dios te ha dicho, te lo va a cumplir, pero va a llevar un tiempo, ¿sí? Muchos muchachos, quisiera ver, ¿cuántos son de 14 años aquí? Que levante la mano, los de 14 años. Ok, hay varias manos, de 14, aquí está. ¿De 13 años hay? Hay uno por allá, ¿de 12? Bueno, hay de 13, levanta la mano los de 13. Los de 14, mantengan la mano los de 13 arriba, y los de 14, veamos a los de 14. Sí, hay de 14 años, mira. ¿De 15 años? Ah, muy bien. ¿De 16 años? Levanten la mano, tengan pena. ¿De 17 años? Ahora sí, mira. ¿De 18 años? ¿De 19 años? A ver, creo que no todos están levantando la mano, ¿no? Por aquí no veo que se levanta la mano. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Sí levantaste tu mano? Ah, perdón, no te veo. ¿Y tú levantaste la mano? Ah, ok. Ok. ¿Y de 19? Bueno, de 18, ¿verdad? 18 años. 19 años. 20 años. 21 años. Eso, 22. 23. 24. Y de allá en adelante.
Oye, si de 50, vamos a alzar la mano aquí. Ok. Muchachos, déjenme decirles una cosa. ¿Puedes jalarme el equipo, por favor? Si les cae el agua, pueden cerrar por allá. Si les salpica el agua. Ok. Si a alguien le salpica el agua, pueden cerrar las ventanas. Pero vamos a... Ok, perfecto. Muchachos, no importa la edad que tú tengas. Yo quiero decirte algo. Tú lo vas a ver el día de hoy. Dios va a cumplir su propósito. Puede ser que en este retiro Dios te dé la palabra que tú necesitas. Y Dios lo va a cumplir. Mira lo que dice 39:2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué dice la escritura? Eso es la clave de todo lo que, de la vida de José, que Dios estaba con José. Y para que Dios esté con una persona, debe ser una persona que haya decidido por Dios, haya sido fiel a Dios, y Dios estaba con él. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás, hermano? Ok. Dios es fiel, pero José también. José decidió una cosa: yo voy a ser fiel a Dios. Lejos de su casa, lejos de donde estuviera, pudo haber dicho, bueno, ya estoy aquí y me voy a la capital de la idolatría, que era Egipto. Era la capital de la idolatría, de la ciencia, de todo lo que había. Y pudo haber dicho, yo quiero todo lo que tiene Egipto. Pero él no, decidió una cosa: mantenerse fiel a Dios. Dice la escritura que Jehová estaba con José. Muchachos, esto es algo sumamente importante. Si Dios está contigo, no importa donde tú estés, ya estés solo o acompañado, en la ciudad, en el pueblo, donde estuvieras, Dios va a cumplir su propósito contigo. Dios lo va a hacer contigo. Pero tú tienes que decidir una cosa: ya decidí por Dios. Quizá ya lo decidiste, pues ayer o anteriormente habías decidido por Dios. Pero una cosa importante: mantente fiel. Mantente fiel a Dios. Dios va a estar, sí, contigo. No te va a dejar, no te va a abandonar Dios. Dios va a estar contigo. Y tú dirás, pero este joven lo llevaron lejos y se volvió flojo. No, mira lo que dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, él daba un buen testimonio de que Dios estaba con él. Y dice, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo, ¿qué cosa? Mayordomo de su casa, y le entregó, ¿en qué cosa? Y entregó en su poder todo lo que él tenía. ¿Te das cuenta? Este joven de 17 años, Dios estaba con él. Y él sabía una cosa: Señor, no importa donde yo esté, yo te voy a ser fiel. Yo te voy a servir, así como estuviera en mi casa, también en este lugar. Y lo voy a hacer bien, porque es para ti, es para agradarte a ti. Mi vida es para ti, lo que hago es para ti, lo que estudio es para ti, lo que yo pueda hacer, Señor, es para ti. Y lo hacía bien. Y sabes, eso lo vio el faraón y dijo, wow, este joven es de testimonio. Le encargo esto y lo hace bien. Le encargo limpiar, y no solamente, como dijeran en el pueblo, en algunos lugares, o mi mamá decía, no barras donde va a pasar tu mamá nada más, porque uno barre aquí y barre para allá, y bajo la mesa no barres, ¿sí? Él lo hacía bien. Piensa, vamos a poner un ejemplo, que le pusieron a limpiar la sala del Potifar, y empezó a mover un mueble, limpiaba, pulía, empezó a sacudir, empezó a quitar las arañas, empezó a limpiar, empezó a acomodar todo. Quizá había algo sucio, lo lavó, lo pulió, lo limpió y lo empezó a acomodar, cada cosa en su lugar. Cuando entraron y vieron, wow, qué hermoso. ¿Quién lo hizo? José lo hizo. Y le dijeron, bueno, lo vamos a poner en la cocina.
Muchachas, ¿a quién le gusta limpiar la cocina después que una cocina, de una comida, de una fiesta? ¿Sí? Alcen la mano a lo que les gusta limpiar las ollas todas llenas. Ah, por allá hay uno, por allá se levantó otra mano. Y dijeran, ya terminó la fiesta. Para muchos, qué bonito estuvo la fiesta. Y el que está en casa dice, ay, tengo que lavar todos los platos y las ollas y todo, ¿no? ¿Sabes, José? Piensa en esto. Si fue mandado allá, cada cosa lo hizo bien. Porque era para Dios. Fue fiel en las cosas pequeñas. Y Dios lo fue poniendo en lugares más altos. Llegó a ser el mayordomo. Se le dio el encargo de toda la casa. Piensa, el Potifar, un hombre mayor que le pone la responsabilidad a un joven. Piensa en eso. Ve la responsabilidad, ve el compromiso, ve la fidelidad de José. Y dices, este hombre es el ideal. Muchos muchachos, es fácil porque tenemos todas las cosas en casa, pero formar el carácter, no solamente es decir, yo estoy en casa, sino verdaderamente formarte. Tus papás te ayudan a formar tu carácter, tu veracidad, ¿sí? El ser veraz en todas las cosas, el ser honesto en las cosas, el ser un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Es parte de todo eso. Y José, cada cosa lo hacía bien. Cada cosa lo hacía bien. Hasta aquí dices, wow, Dios está bendiciendo bastante a José. Y dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, fíjate esto, desde que cuando le dio, el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, ¿qué hizo Dios? Bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, ¿cómo era José, muchachos? ¿De hermoso qué? ¿Y cómo? En español, ¿qué sería, muchachos? Un guapo, hermoso. ¿Ah? Alguien, hermano, joven, que no solamente porque era criado decía, no, me voy a vestir como sea. ¿Sabes? José era hermoso, de bello semblante, pero fiel a Dios. Pero fiel a Dios. Muchachas, aquí todas las que están aquí, ¿cuántos filisteos no estarán? Dirán, qué guapo es el filisteo, ¿no? Pongamos este ejemplo. Ah, que el muchacho se ve musculoso, se ve bonito, guapo, wow, pero no teme a Dios. Hay peligro. Es peligroso, es muerte. José era hermoso, de bello semblante. ¿Y sabes qué ocurre con eso? Responsable, temeroso de Dios, consagrado a Dios. ¿Y qué vio el diablo? Ahí había una puertita para donde entrar. Hay una puerta por donde entrar. Muchachos, Satanás busca los lugares que pueden ser, que digas, wow, esto yo lo tengo controlado, como dijera el hermano ayer, esto yo lo tengo controlado. A mí no me va a ganar los mensajes, a mí no me va a ganar tal cosa, no, yo no me enamoro fácilmente, no, lo tengo controlado. Cuidado, Satanás sabe en qué área puede ser débil. Sabe qué áreas. Quizá puede ser, no el área de robo, pero quizá lo sexual. Puede ser un área donde tengas mucha tendencia de que, ay, es que me mire, soy, hasta ruido haces para que te vean. Ten cuidado, porque Satanás puede ver esa puerta y vamos, y puedes destruir todo lo que Dios tenía pensado para contigo. Dios tiene propósitos, muchachas y muchachos, para cada uno. Un día casarte con una persona que realmente te encuentre en Cristo. Te va a encontrar en Cristo.
Y te va a amar, te va a querer, de verdad, como nunca lo imaginaste. Pero temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Entonces, Dios le dio una palabra. Acuérdate a José. Lo aborrecieron por esa palabra. Lo vendieron por esa palabra. Y estaba lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de todo de lo que amaba. Y decidió una cosa: voy a ser fiel, voy a servir, voy a hacer las cosas lo mejor. Voy a hacer y dar a Dios lo mejor donde sea que esté. Y él amaba a Dios y era fiel a Dios. Y Dios estaba con él. Había una relación con ese joven. ¿Y qué ocurre? Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué hizo, muchachos, muchachas? Puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y dirás: esta es la oportunidad. Mira lo que dijo. Y él, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos, muchachos. Y dice: y él, ¿quién tomó la decisión? Alguien con una decisión valiente, muchachos. Dijo: Dios vale la pena, no lo voy a hacer. Y lo propuso en su corazón y lo hizo. Dice: y la mujer le dijo: duerme conmigo. Uno dirá, al que has dado a eso: es mi jefa, me está pidiendo que yo duerma con ella, yo la voy a obedecer. Vas a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si es algo que te va a llevar a pecar, Señor, no, voy a mantenerme fiel. Él decide esto. Dios tenía un propósito para con él, y él entiende las cosas. Dice: Dios, no importa lo que tenga que pasar. Fue tentado, vino el proceso, vino la prueba, pero hubo una actitud de firmeza, de fe, de creer que Dios le va a dar la salida. Dice la Escritura, el versículo 8: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino que, sino a ti, por cuanto que eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué dice? ¿Te das cuenta, muchacho? Lejos de casa, nadie lo vigilaba, nadie estaba allí. Y él sabía que Dios estaba allí. Él sabía que Dios estaba allí. No voy a pecar. ¿Cómo yo haría tan grande mal? Mi amo me dio todo. ¿Cómo yo voy a pecar? ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a pecar contra Dios. No lo voy a hacer. Es una decisión valiente, pero fiel a Dios. Alguien con ese corazón que entiende a Dios. Vales la pena. Es lo más importante en mi vida. Vale la pena permanecer en ti que ganar todos los placeres de este mundo. Bien pudiese haber dicho: pues no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Pero el Dios que sabe todo, Él ve todas las cosas. Y Él ve todo lo que has hecho. Aún en casa de tus padres. Aún en el lugar donde estás. Si no eres fiel a Dios, aunque haya cámaras que te vigilen. Mi papá me está vigilando por todos lados. He conocido empleados que van donde no lo ven las cámaras para fumar. Están fumando. En el área de trabajo nos dijeron: no fumes. Dentro del lugar. Muchachos, puede ser que dentro de tu casa el pecado esté metido. Por más que tu papá esté allá vigilando: no va a entrar esto, mira esto, mira. Tu corazón es que no es recto. Es lo que tienes que entender. Tú necesitas pedirle a Dios: Dios, cambia mi corazón. Porque aquí radica todo. El poder ser fiel a Dios, el poder ser valiente, radica aquí. En tu corazón, en tus decisiones, en lo que vas a hacer de ahora en adelante. No depende de que te estén cuidando. Muchos quizá dirán: vamos a cuidar a los muchachos. Muchachos, aún dentro de la misma congregación puedes pecar. No pienses que porque estás en un lugar de adoración no puedes.
Hay quienes están pecando aún dentro de la congregación y Dios los mira. ¿De qué sirve que todos estén los hermanos, nos agarremos? Que nadie se vaya. Muchachos, vamos a cuidarlos. No, nadie se mueva por aquí. Y todos están allá. Y sus ojos se están codiciando. ¿De qué sirve? Si no hay temor de Dios. Si no está aquí lo más importante. Aquí en tu corazón. Temerle a Dios. Saber que Dios está allí. Saber que Dios es real. Le vino la tentación. Y mira lo que ocurrió. Cuando alguien decide buscar a Dios, vienen más adversidades. Dice, versículo 10, hablando de ella José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella se asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo, muchachos? ¿Se quedó? ¿Qué hizo? Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyan de las pasiones juveniles. Huyan de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Huye. Y tú dirás, no, hermano, yo lo tengo controlado. Yo sé mis límites, yo sé aquí. Si no tienes temor de Dios, te va a agarrar. Te va a agarrar. El temor de Dios es algo que debe estar siempre en cuenta en tu vida, en tu caminar constante con Dios. El diablo vio esa entrada y dijo, bueno, aquí la vamos a atacar. Y dijo, bueno. Y ve la reacción de José y dijo, esto no se puede por acá. No pudo. Dijo, bueno, a este le gusta sufrir. Ya lo he visto cómo lloró en el pozo, ya vi cómo está esto. Vamos a aumentarle el sufrimiento. Pero alguien que teme a Dios, muchachos, a pesar de que te vaya mal, sigue siendo fiel. No solamente cuando te va bien, cuando te va mal. Cuando te va mal, también debe ser fiel. ¿Y qué ocurre, muchachos? No lo vamos a mirar porque la historia del relato sigue. Y el libro de Génesis hace un detallado de todas las cosas, pero te lo voy a resumir. La mujer lo acusa de que él intentó violarla. Y la violación en el tiempo en todos los tiempos donde hay leyes humanas, se castiga con la muerte. Y tú dirás, ¿pero qué pasó con José? Le fue acusado, como le dejó las ropas, digo, aquí tengo las evidencias. Aquí lo voy a agarrar y me voy a vengar de él. Satanás dijo, lo voy a quitar para que no se cumpla el propósito de Dios en él. Y sabes, lo llega a enterar el jefe de la cárcel, que es Potifar, y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo grité, empezó a engañar a aquella mujer. Y entonces es echado a la cárcel. No lo mataron. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de todas las cosas, Potifar era el capitán de la guardia de la cárcel, era el jefe. Y él sabía que José no era capaz de hacerlo. Y no lo mató, lo metió en la cárcel. Porque sabía que él era inocente. Una cosa, muchachos. Cuando te conduces fielmente, Dios va a meter su mano aún en las cosas peores que la gente quiere hacer contigo para dañarte, para lastimarte, para acusarte. Dios va a meter su mano y Dios va a levantar tu cabeza otra vez. Lo metieron en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Imagínate, ya de plano dijo, jamás se va a cumplir el propósito de Dios. Alguien dirá, no, allá en la cárcel, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? Pero alguien que teme a Dios, aún en la cárcel, él dijo, Señor, yo voy a hacerte fiel en la cárcel. Entre cuatro paredes, pero con una libertad de corazón. Hay quienes están libres, pero esclavizados del pecado. Eres libre, pero eres esclavo del pecado. José estaba en la cárcel, pero era libre. ¿Te das cuenta de la diferencia? Quizá tú estás aquí, eres esclavo de algún pecado. Déjame decirte una cosa, Dios te trajo aquí, porque Dios tiene el poder para romper las cadenas del pecado que te han atado. Dios quiere darte la libertad a ti.
Tú tienes que creerlo, tienes que creer que Dios no ha podido, pero Dios va a traer libertad a tu vida. Dios te va a cortar esos lazos de pecado cuando tú se los confieses y crees que Cristo es poderoso. Él perdona y rompe todas esas cadenas de pecado. Muchos van a salir y regresar a sus casas con poder de Dios para vencer los pecados. Muchos van a regresar a sus casas de verdad después de todo este retiro pensando: Dios, me diste el poder y voy a vencer y va a venir la tentación y lo vas a vencer porque hay poder de Dios en tu vida, porque tú se lo pediste. Y eso es algo que Dios va a hacer. En la cárcel, él fue fiel, siguió sirviendo, y lo puso como el jefe de la cárcel, lo puso como encargado de todos los presos. Y dice que no se preocupaba por él porque era fiel. Si te das cuenta, donde uno que es fiel y honra a Dios, donde sea haya gracia, hermanos. Donde sea, Dios va a bendecirte. Donde sea, te abre Dios puertas. Donde estás cerrado, Dios la abre. Porque es poderoso. Muchos hay quienes dicen: yo quiero estudiar, pero estás cerrado las puertas. Cuando de verdad Dios quiere bendecirte, Dios abre puertas aquí, puertas allá, y de verdad Dios tiene un propósito para ti, eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Metieron también en esa cárcel a un copero y un panadero, y entrando en la cárcel, él los servía, los atendía, y un día los vio así, cabizbajos, tristes, y le dice: ¿qué tienen ustedes? Los veo que no están contentos. Y les contaron los sueños que habían tenido. Y sabes, alguien que sabe quién es Dios, alguien que sabe y conoce quién es Dios, muchachos, en verdad una cosa hace: sabe que Dios lo puede todo. Mira lo que ocurre en el 40, por favor, vamos al 40, versículo 8. Ellos le cuentan el sueño y mira lo que ocurre. Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Y qué dice el que había recibido una palabra de Dios y que Dios estaba con él? ¿Qué hizo, hermanos? Jóvenes, ¿qué hizo? Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Qué les dijo? Contádmelo ahora. Entiende que Dios puede todas las cosas y Dios sabe todas las cosas. Cuando hay un joven que en verdad camina con Dios, sabe que Dios puede todo. Dios puede hacer todas las cosas. Dios abre caminos, muchachos. Dios puede abrirte el camino que estás esperando, que necesitas más bien. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que saber que Él puede hacerlo. Si tienes un problema, tienes que entender que Dios puede ayudarte. No te encierres como el mal del siglo de los jóvenes. ¿Cuál es el mal del siglo de los jóvenes? La depresión. Se meten y están allá sentados o en su cuarto, encerrados. No quieren salir. Hijo, ven a comer. No tengo hambre. El hambre se va porque la mente está pensando. Hija, vamos a salir. No quiero salir. Pues lo dices un día porque quizá quiere descansar. Pero ya cuando lo ves 2, 3 días, 4 días, ya no sale, ya no se arregla. Ya está desarreglado y sale allá. Ay, muchos, me voy a acostar otra vez. Ay, se vuelve a acostar. Ahí está. Dormir. No es normal. Dios, muchachos, es poderoso para sacarte de ese pozo y levantarte, decirte: no tienes por qué estar allá. No tienes por qué estar así. Dios es poderoso para levantarte y sacarte de la depresión o del lugar donde tú estés. Las cosas tienen solución. Por más difíciles que sean, tienen solución. Alguien decía que la muerte no tiene solución, pero la Biblia dice que Cristo es vida. Quiere decir que hay solución para aquel que está vivo y decide por Cristo. Hay solución, muchachos. No te quedes en eso. José lo entendió y le interpreta los sueños al panadero y le interpreta el sueño al copero. Uno sueña de que vienen unas aves y le comen los panes en su cabeza, y el otro sueña de que le estaba exprimiendo las uvas a Faraón. Uno es restablecido, el copero es restablecido, les interpreta el sueño y ocurren las cosas que José les dijo. Y sabes, José después les dijo al panadero: son 3 días y en 3 días te van a colgar y las aves van a roer tu carne. Y así pasó. Y le dijo al copero: yo te pido una cosa, que cuando se cumpla esto, acuérdate de mí, que yo te ayudé.
Estando ahí en la cárcel, el copero fue hecho libre y se olvidó. Y José siguió en la cárcel. Pero no estaba ya amargado, ya se fueron todos. Yo aquí me quedé. No, él siguió fiel a Dios porque Dios estaba allí. Es que la libertad, muchachos, no es que voy a estar allá afuera. Donde estés, eres libre. Cuando eres de verdad un hombre y una mujer convertida, eres libre. No necesitas, ¿sí?, que una pared te diga que eres esclavo. No. ¿Qué ocurre? Después de esto, allá en el capítulo 41, capítulo 41, el faraón tiene un sueño. Dice, y aconteció que pasados los años tuvo faraón un sueño. Dice, aconteció que pasados, ¿cuántos? ¿Cuánto tiempo esperó entonces ahí? 2 años encerrado en esa cárcel. Después de lo que había salido esta persona. 2 años, dice, y que el sueño le parecía que estaba junto al río, y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y les parecía, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y les parecía cerca, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas, llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Y dijo Faraón, quiero la interpretación, junto a sus adivinos, a la gente importante, y no le pudieron interpretar. ¿Y qué crees que ocurrió? Cuando Dios va a cumplir su propósito, no importa dónde tú estés, de lo atrás de la majada te va a sacar Dios. Del polvo vas a levantar al hombre, al desvalido, para sentarlo con los príncipes. De allí te va a sacar Dios. De ese hoyo de pecado te va a sacar Dios. Allí es donde sacó Dios de la cárcel a José. Se acordó el copero y dijo, oye, mira, yo sé que hay alguien que puede interpretar estos sueños. ¿Y qué ocurre? Interpreta los sueños del faraón. Y le dice, Dios puede hacer las cosas, faraón. Dios conoce las cosas y te lo ha hecho saber. Y si te das cuenta, sin ponerme de acuerdo con el hermano, ¿sí?, también para Nabucodonosor, también, ¿qué tuvo? Un sueño. Se le mostró en visiones las cosas. Piensa en esto, muchacho. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que en verdad no seas valiente nada más, sino que seas fiel. Porque esto pasó el tiempo, desde los 17 años, y usted te vas a dar cuenta cuánto tiempo tuvo que pasar para que se cumpliese esa palabra que Dios le dijo, pero Dios es fiel y lo cumplió. Interpreta el sueño y dijo, ¿sabes qué? Dios dice esto, va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de escasez. En los años de abundancia, cosecha todo, siembra todo lo que tú puedas, hazte graneros y de verdad, pon en ellas el grano. Porque van a venir 7 años de escasez, de no va a haber nada. Y en estos 7 años tú vas a alimentar a tu pueblo. Y le pareció, y más le dijo, búscate un hombre sabio para que pueda él administrar todo eso. Y él dijo, ¿qué hombre más sabio más que tú? Y dice, mira, no vamos a encontrar otro, tú eres la persona indicada. ¿Y sabes una cosa? En ese momento, piense José lo que Dios le dijo hace muchos años. Dios lo viene a cumplir. ¿Cuántos años pasaron? Vamos a mirar. ¿Cuántos años pasaron desde que José recibió la palabra de Dios y Dios cumplió su palabra con él? ¿Sí? Allá en el capítulo 41, versículo 46. Y ahorita me vamos a hacer matemáticas para los matemáticos.
Sí, vamos a mirar quiénes son los que son buenos para la matemática. Dice el versículo 46. Era José, ¿de cuántos años? De edad de... ¿Cuántos años? ¿Cuándo él recibió la palabra, el sueño de parte de Dios? ¿Cuántos años tenía? 17. Ok. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuántos? ¿Están seguros? ¿Seguros, muchachos? Ahí ya les hice dudar, ¿verdad? Las matemáticas. Las matemáticas son exactas. No ponemos. Son 13 años. 13 años. Pero este era joven. Decidió una cosa. Yo voy a ser fiel a Dios. Con un corazón valiente. Entregado, comprometido. Cuando iba bien, lo decidió. Y cuando le empezó a ir mal, siguió fiel. Dios le dijo, yo voy a cumplir la palabra. Yo voy a estar contigo. No importa donde tú vayas, no importa donde tú estés, yo voy a estar contigo. Y esto es algo que Dios quiere decirte. No importa donde tú estés, no importa de qué ciudad seas o qué lugar vengas. Si tú conoces a Dios, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo y Dios va a cumplir su palabra. Muchachos, hoy los trajo Dios en este retiro porque tiene una palabra para ti. Dios va a poner algo en ti. Dios va a poner su palabra en ti. Dios va a mostrar su poder en ti. Y tú lo vas a ver. Muchachos, Dios va a hacer muchas cosas en cada uno de ustedes. Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su propósito, su palabra. Pero ¿qué hubiese pasado si cuando se le presentó la mujer hubiese caído José? ¿Qué hubiese pasado, muchachos? ¿Hubiese cumplido? No. Si te das cuenta, es necesario la fidelidad. Sé fiel donde tú estés. Sé fiel donde tú andes. Sé fiel si estás en la ciudad, si estás en el pueblo, si estás en el campo, donde tú estés. Cuando tú estés con tu celular, tú tienes que ser fiel a Dios. Cuando navegas en la internet, tú tienes que ser fiel a Dios. Que aunque nadie te vea, el temor de Dios te va a librar del lazo del cazador. Dios te va a ayudar. Dios te va a cumplir. Y tú dirás, wow, pues qué bueno, hermano, ya llegó a ser faraón, el segundo del faraón. Y fíjate, y ella tampoco estaba buscando pareja. Fíjate eso, qué interesante. No estaba buscando pareja. Digo, qué muchacha está ya, muchacho. No, fíjate, ¿qué ocurre? ¿Sí? Versículo 45. Muchas cosas se cumplieron allí. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y le dio, ¿qué cosa? Por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dios conoce las necesidades. Conoce tu necesidad. No te adelantes. Espera tu tiempo. Te dirás, muchas dicen, no, hermano, hay un tren. ¿De qué largo será el tren? Porque no pasa. Muchos dirán, no estoy en el paradero correcto, me voy en otro paradero. Y no pasa el tren. Diciendo, ay, es que no hay muchachos en la congregación, no hay muchachos en la congregación. Seguramente nos vamos a otro paradero. No habla así la Biblia, muchachos. ¿Qué estaba haciendo José? Siendo fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Fiel a Dios. Dios va a traer y ponerte la persona correcta en su tiempo, muchachos. No hay que se va el tren. Es que dicen que en los pueblitos se les va el tren y que si cumples 20 años ya no te vas a casar. No es así, muchachos. Nuestro Dios es poderoso. Y dijo que no está bien que el hombre quede solo. Dios lo dijo. Su palabra lo dijo. Muchachos, vale la pena esperar, ¿no? Vale la pena esperar en Dios porque Dios sabe lo mejor para ti. Y de esta familia nacen 2 hijos, ¿sí? Nacen 2 hijos hermosos, ¿sí? A José, ¿sí? Y él, ¿sí? Les puso por nombre, fíjate, quiero mostrarte esto, el versículo 51, y José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios, ¿qué hizo? Me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Cumplió su promesa Dios, hermanos? Jóvenes,
Sí. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. ¿En dónde? Hay una flor, la flor del pantano. Es conocida la flor del pantano. Es hermosa esa flor. Pero esa flor no va a salir en tu jardín si lo siembras. No va a salir si lo pones en una macetita. Tiene un lugar donde crece esa flor. Es en el pantano. En un lugar donde es difícil llegar. Dios va a cumplir su propósito contigo y te va a hacer fructificar en el lugar donde tú estás. Sea agradable donde tú estás o no, Dios va a hacerte fructificar y te va a bendecir. Y te vas a olvidar de lo que viviste, de lo que pasaste, de todas las aflicciones, porque Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida. Y sabes, nos va a faltar varios capítulos para terminar, pero quiero resumirlo. Después de esto, sus hermanos se agrava el hambre y su papá le dice, vayan a Egipto por alimento, porque sabemos que allá hay alimento. Y sabes, sus hermanos fueron. Para esto, José había sido vestido conforme a la costumbre de los egipcios y no lo podían reconocer sus hermanos. Era irreconocible todo lo que Dios había hecho con este José. Y entonces llegan y él los ve y les dice, son mis hermanos. Y los ve y vienen a comprar. ¿Y qué crees? Cuando llegan, ¿qué crees que hacen? Se inclinan. ¿Cuál fue el sueño? Que 7 manojos de trigo, ¿qué iban a hacer? Pero las 11, los hermanos iban a ¿qué? A inclinar. Y cuando llegan allá, ven que los que están en la fila llegan y hacen reverencia, se inclinan. Y José estaba parado. Piensa en el corazón de José, viendo lo que Dios está haciendo. Y dijo, Dios, valió la pena hacerte fiel. Valió la pena hacerte fiel. Y venían, y cuando llegan ellos, y lo ven, y se inclinan. Y les empieza a vender, y él le dice, voy a tratarlos. Yo los amo y quiero que regresen, pero quiero ver si mi hermanito, porque para eso él tenía un hermanito que se llama Benjamín, que era el menor, era su hermano directo de él. Y entonces él amaba mucho a Benjamín y fue separado de él cuando era muy pequeño. Entonces les dijo, y mientras estaban allá, le dicen, ustedes son espías. Y ellos dicen, no, Señor, nosotros no somos espías. Bueno, si no son espías, explíqueme de qué familia vienen. Y empieza a inquirir de ellos. No, tenemos una familia. ¿Y cuántos hermanos son? Es que somos 12. Uno murió, no sabemos dónde está, qué le ha pasado. Empezamos 11. Y mira, y a ver, los cuenta y dice, falta uno. También entiendo, son espías. No, Señor. Es que hay uno, pero el menor se quedó en la casa de mi padre. Y les dijo, esto vamos a hacer para que veamos si de verdad no son espías. Les voy a tomarlos y van a ir a la casa de su padre. Uno a decir, ¿sabes qué? Necesitamos regresar a mi hermano para comprar otro alimento. Y le dice otro, no, Señor, yo me quedo y que todos vayan. Y él dijo, bueno, está bien. Y entre uno y otro se decían, su conciencia, ay, esto nos viene por lo que le hicimos a José. Esto nos viene porque le hicimos a José tanto daño. Y entonces le dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Y cuando van, les dijo José a los siervos que despachaban la despensa, pongan el dinero dentro de los sacos de cada uno. Y entonces ellos se van y cuando llegan al mesón dice que iban a abrirlo y cuando abren sus sacos, ¿qué crees? Ahí estaba el dinero y empiezan sus conciencias. El otro lo abre y estaba el dinero y el otro lo abre y dice, es una trampa, le decía. Y esto es por lo que la quisimos a José. Y sabes una cosa, ellos regresan a su padre, le cuentan todo lo que ocurrió y le dijeron, el Señor de este lugar nos hizo prometer que si no llevamos a nuestro hermano, nunca más íbamos a ver su rostro. O sea, no va a haber comida, dijo. Y Jacob decía, mi corazón se va a desgarrar
ya me perdí uno, ahora voy a perder a otro. Y uno dice, yo te lo voy a dar, yo me pongo por responsable por mi hermano. Regresan y entonces caminando llegan hasta Egipto y entonces llegan y él los ve. Llegan y les empieza a decir, dio instrucciones a todos en su casa de que les separaran el espacio porque iba a comer con ellos. ¿Sabes? Dios sabía el corazón de José. Dice la Escritura que él los vio allá hablando en el idioma, porque ellos pensaron que José no entendía el idioma que hablaban. Él lo comprendía. Y dice la Escritura que él entró en su cuarto a llorar, porque no le faltaban ganas de abrazarlos. Pero Dios tenía que cumplir su propósito también con ellos, de entender, de comprender lo que hicieron. Tú tienes que entender lo que tú has hecho también. Si no lo logras comprender, no logras comprender tu pecado, nunca vas a poder entender el propósito de Dios. Si tú comprendes cada enseñanza que Dios te tiene preparado, Dios te va a bendecir. Dice la Escritura que José, después de llorar, entra y empiezan a hablar y empiezan a platicar, les da comida, y a su hermano, el menor, a Benjamín, le da un plato más grande. Todos comen y después de todo hace salir a todos sus criados. Y sabes, José, que amaba a sus hermanos, nunca los dejó de amar a pesar de lo que le hicieron. Dice que cuando él ve a sus hermanos reunidos y hablando entre ellos, es por culpa, porque hicimos esto a José y tantas cosas que hablaban. El corazón de José estaba lleno de amor por ellos, lleno de amor por ellos. Y dice la Escritura que cuando llegó un momento ya no pudo soportar más y les descubre quién es. Les dijo, hermanos, yo soy José, su hermano. Y empiezan a llorar todos, empieza a haber un perdón, empieza a haber una reconciliación entre ellos, empieza a haber algo que no había ocurrido después de la última visita. De lo último que vieron, había un amor de José hacia ellos. Muchachos, cuánto amor de Cristo hacia ustedes, que los ha traído, que no en vano dice la Escritura, hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre. Y lo que cantamos, me bendijo. Dije, hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre. Y abraza a sus hermanos. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere, de verdad no importa cómo hayas venido al retiro. Dios busca jóvenes todavía que en lo más profundo digan, Señor, yo quiero ser valiente para tomar decisiones. Y quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Dame el poder que necesito para cada día, caminar con firmeza, con fe, con rectitud, con pureza, Señor. Dame ese poder para vencer. Jóvenes, Dios busca jóvenes valientes y fieles. Que de aquí se levante jóvenes desde 13 hasta la edad que tengas, pero valientes en decidir por Dios, valientes en renunciar al pecado y fieles para permanecer con Cristo. Y una cosa Dios va a hacer en este retiro contigo: te va a abrazar. Jesús está aquí con nosotros. Y hoy, muchacho, puedes salir con otra mentalidad, con otro corazón, con un corazón fiel a Dios. Te trajo Dios para darte esta palabra. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Si te vuelves a mí, yo voy a estar contigo. Pero el seguir a Cristo no es porque todos lo siguen. El seguir a Cristo es personal y es para valientes. Es para gente totalmente dispuesta a seguir a Cristo. Es para jóvenes convertidos que ya
cansaron de la mediocridad de su vida para decir, Señor, voy a serte fiel. Y entonces la pregunta es, ¿serás tú uno de esos jóvenes que se levante para ser fiel a Dios porque Dios tiene un propósito para ti? Quizás no lo vas a ver mañana, pero va a haber ese. Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a hacer en ti. La pregunta es, ¿cómo responderás tú al llamado de Dios? A la invitación de Dios. ¿Cómo vas a responder? ¿Te quedarás atado de mano? Si Dios te dice levanta tu mano. ¿Te quedarás en tu banca? Si Dios te dice ponte de pie. ¿Cuál va a ser la actitud de tu corazón? Le dirás hoy a Dios, voy a estar sentado, pero yo te entrego todo mi ser y voy a hacerte fiel, Señor. ¿O cuál va a ser tu decisión? Vamos a terminar. Cierra tus ojos, y los que no tengan sueño, y los que estén... Dios, si tienes sueño, inclínate nada más y mira en el piso para que no te distraigas. No veas quién está a tu lado que quiere levantar, sino tú entiendas una cosa. Dios tiene un propósito para ti. Y dice la Escritura que los que han vencido, ¿sí? Dice la Escritura, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo está la victoria que necesitas. En Cristo está todo lo que tú necesitas. Porque Él te miró cuando eras aún pequeño y aún antes de nacer. Y Dios te va a llamar el día de hoy. Dios se acerca a ti. Quizá han pasado los años y no has visto, joven, que se cumpla el propósito que Dios te dijo un día. Pero solo una cosa tengo que decirte. Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Dios nunca ha mentido. Y dice la Escritura que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que dice. Si te promete vida eterna, te va a dar vida eterna. Ha prometido perdonar tus pecados. Y si tú te confiesas, te arrepientes, te lo confiesas a Dios, Él te perdona. Que hoy te vuelvas a Dios. Y si ya eres cristiano, que hoy puedes decir una cosa: no solamente quiero ser valiente, quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Que hoy puedas tomar de verdad esta palabra de parte de Dios. Hace muchos años que Dios te ha buscado. Antes de que tú nacieras, Dios te miró, pensó en ti. Y dice el libro de los Salmos que en su libro están escritas todas las cosas que se han de cumplir y se van a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir porque Dios es fiel. Hoy estamos en este retiro y Dios ha estado hablando a tu corazón. A unos para que se arrepientan, a unos para que se vuelvan a consagrar, a unos para ser renovados, para ser fortalecidos, a otros para refrescar otra vez esa palabra que un día escucharon. Hoy es el día en el cual Dios, no a través de un sueño, sino a través de su palabra revelada, se acerca a ti. Hoy puedas hacer un compromiso delante de Dios. Y si tú escuchas que Dios a ti te está llamando, yo te diría de parte de Dios, ponte de pie. Vas a escuchar la administración de la alabanza y medita en ella. Si entiendes que Dios te está llamando a ti, vas a tomar esa decisión. Yo te conocí desde el vientre de